listos. Dígame, Esperanza. Nomenclatura. Ya, chiquillos, empezamos entonces. Dígame, Christopher. Cadenas de hidrocarburos. Entonces, yo les pregunté, Nico, Matías, les pregunté qué habíamos estado viendo la clase anterior. Y sus compañeros me respondieron, cadenas de hidrocarburos. ¿Qué es eso? Y yo le había puesto un nombre elegante. ¿Se acuerdan que les dije algo así como acíclicos? ¿Qué significaba que fueran acíclicos? Que no tenían ciclo. Muy bien, o sea, eran cadenas abiertas. Tienen un inicio y tienen un final. Y como son de hidrocarburos saturados, ¿qué tipo de enlace les pusimos a esas cadenas? Sigma o simples. ¿Ya? Entonces, en la clase del día de hoy, el objetivo es conocer los radicales en cadenas carbonadas, relacionándolos con su nomenclatura. Y ahora yo pregunto, y de manera ordenada, van a levantar la mano para responder. ¿Quién gobernaba la nomenclatura de los compuestos orgánicos? ¿Quién era el que nos decía? Vamos. Ya, el carbono es el elemento que nosotros estudiamos. Pero ¿quién nos decía cuando yo les dije, chiquillos, metano, etano, propano, butano? Yo les escribí una cifra en la pizarra. La IUPAC. No se olviden que la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada nos va a decir cómo se nombran, díganme. Ya, vaya, no se preocupen. Ya, chiquillos, entonces, como activación de conocimientos previos, ¿cómo se llama aquella cadena que tiene 4 carbonos? Busquen en las tablas, tienen que empezar a relacionarlos rápido. Butano, ¿la que tiene 3? Propano. Ya, ¿puedo ver? Ya, entonces, ya sabemos que la cadena de 3 carbonos se llama propano y la cadena de 4 se llama butano. Pero resulta que yo les dije que no solamente íbamos a ver cadenas lineales, sino que habían unas que tenían bracitos, ¿ya? Entonces, para poder nombrar esos bracitos de la cadena, como los que vimos en la última clase en esa actividad de cierre, hoy día, ¿cómo? Eran ramificaciones, por eso quería llegar a ese punto. Podemos llamarlas radicales, yo les digo bracitos de manera informal, no me vayan a poner en la prueba los bracitos, yo voy a entender, ¿ya? Sin embargo, obviamente en una prueba de selección universitaria, en alguna prueba estandarizada que ustedes den, tienen que conocerlo como radicales, o bien como dijo Cristóbal, ramificaciones. Y para eso vamos a construir otra tabla, ¿ya? Tabla de ramificaciones. Entonces, ¿cómo era la tabla que hicimos la semana pasada? ¿Cuáles eran las columnas? ¿Qué nombres tenían? Número de carbono, muy bien. Número de carbono. ¿Qué más era? Estructura y nombre. O sea, vamos a seguir con el mismo tipo de tablas, pero fíjense, aquí no estoy hablando de las cadenas lineales, aquí estoy hablando de las ramificaciones, aquellas que van a quedar fuera de esta cadena principal, que vamos a aprender a identificar también. ¿Ya? Número de carbono, estructura, y aquí me dijeron que había puesto nombre. Entonces, díganme, ¿por cuántos carbonos comenzamos? Por 1. Y ustedes saben que el carbono, ¿cuántos enlaces podía formar? 4. Entonces resulta que él ahora, cuando nosotros hablábamos de la cadena principal, o cuando hablábamos de esta cadena de hidrocarburos saturada, ¿qué poníamos aquí en la estructura? Un carbono, ¿ya? Acompañado de hidrógeno. Pero resulta que ahora este carbono que está acompañado de hidrógenos, que no sabemos cuántos, se tiene que unir a otro. Entonces ya no tiene que ser una cadena cerrada, sino que tiene que tener
un bracito para poder agarrarse a la cadena. Tiene que decir, yo quiero ir aquí, ¡pium! Se cuelga. Entonces nosotros tenemos que dibujarlo con un enlace. Si ya tengo un enlace que es el que se va a unir a una cadena principal, ¿cuántos hidrógenos me faltan para llegar a 4? Me faltan 3. Entonces, si nosotros miramos la tabla de la clase pasada, se van a dar cuenta que ya no es un CH4, sino que ahora es un CH3, y nunca dejen de escribir el enlace. Ahí ustedes se van a dar cuenta que es una ramificación o radical, ¿ya? Para que sepan. Entonces, ¿cuál era el prefijo que nos indicaba un carbono? Muy bien, Jeremy. Pero resulta que aquí ya no estoy catalogando si tiene enlace simple, si tiene enlace doble o si tiene enlace triple. Yo aquí estoy diciendo que es una ramificación. Entonces la IUPAC, lo que nos dice, para que los estudiantes de segundo medio puedan reconocer cuál es una ramificación, le vamos a poner a ese prefijo la terminación y. Entonces, ¿cómo se llama la ramificación que tiene un carbono? ¿Metil? Muy bien. Metil. Excelente. ¿Se dan cuenta el cambio? Metil. Cada vez que ustedes escuchen metil y los otros que vamos a descubrir, y ustedes no me van a decir, la profe está hablando de una cadena principal. No, la profe está hablando de alguien que sale de esa cadena principal y lo reconozco por la terminación en il. ¿Ya? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, empecé con un carbono. ¿Por cuál sigo? Por 2. Voy a dibujar 2 carbonos aquí. Un enlace, muy bien. ¿Qué más me falta? Los hidrógenos. Voy a poner hidrógenos por acá, hidrógenos por acá. Pero resulta que si yo les dije que era una ramificación, tengo que decir por aquí, se va a unir a la cadena principal. ¿Cuántos hidrógenos le faltan a él? 3. ¿Y al otro amigo? 2. Muy bien. Ojo, para quienes no entiendan cómo llegamos a esos números, recuerden siempre entre hidrógenos y enlaces sumamos 4. 3 y 1, 4. 2, 3 y 4. Ahí estoy cumpliendo con la tetravalencia. No nos podemos olvidar de que el carbono solamente forma 4 enlaces o tiene 4 electrones de valencia. ¿Ya? ¿Y qué tipo de enlace eran los que formaban este carbono con el hidrógeno? ¿Qué tipo de enlaces? Ya aparte de ser sigma eran covalentes porque compartían. Tú tienes uno, yo tengo otro. Nos unimos y formamos un enlace. Entonces, ¿cómo se llamaría según lo que nosotros acabamos de exponer? Etil. Muy bien. Siempre la terminación I. Etil. Vamos por 3. Ahora ya voy a ir un poquitín más rápido. Voy a ir un poquitín más rápido y voy a decir ya. Se unen por aquí, siempre es por el final o por acá, ¿ya? Y ahora les voy a mostrar qué pasa cuando no es por estos carbonos, sino que por algún carbono secundario. ¿Cuáles eran los carbonos secundarios? Los que están enlazados a dos. Muy bien. Me gusta porque tienen los conceptos muy, muy claros, chiquillos. ¿Ya? Y eso es parte de que han puesto atención y de que han estudiado. Entonces, ¿cuántos hidrógenos les faltan aquí? Al del medio. 2. ¿Y a este amigo? 2. ¿Y cómo se llamará? A ver. ¿Cuál era el prefijo? Pro. El prefijo era pro. ¿Y ahora qué le agregamos? Entonces se forma el propil. Cada vez que ustedes escuchen entonces cualquier compuesto carbonatado terminado en il, no es una cadena principal, sino que se llama, ¿cómo se llaman? Ramificaciones. Ay, estoy apuntando cualquier cosa. Ramificaciones. Ya, chiquillos, pero resulta que yo aquí estoy evidenciando que el enlace va
por los extremos. O sea, si yo lo miro de una forma, podría ser por el inicio o por el final. Pero es por uno de los dos extremos que se une a la cadena. Pero resulta que ustedes saben que el carbono es muy bueno para jugar. Y resulta que en un momento va y dice, ah, pero yo no quiero unirme por ahí. Yo quiero unirme por acá porque este carbono es distinto. Estos son primarios y este es secundario. Entonces dice, ok, la nomenclatura de IUPAC dice, puedo aceptar que si hay una cadena de 3 carbonos, ellos vayan y se unan por el carbono secundario. Cuando eso pasa, también vamos a tener 3 carbonos, pero la disposición espacial, es decir, la estructura que ellos forman, va a ser distinta. Aquí es absolutamente lineal. Sin embargo, si se une por el carbono secundario, imagínense que ahora se unen por acá. ¿Ven la diferencia? ¿Se ve la diferencia? En uno es por los extremos, en el otro es por el que está al medio. Y cuando ustedes vean ese tipo de figuras, ya no le vamos a llamar propil solamente, sino que la IUPAC dice, como es igual una cadena de 3 carbonos, le vamos a poner el siguiente nombre. Iso, pro, iso porque son iguales, pro porque tiene 3 carbonos, y porque es ramificación. Entonces, ¿cuál es la estrategia que yo les enseño a todos? Fíjense, ellos son como que formaran una Y. ¿La ven? ¿Sí? Por eso la van a asociar inmediatamente. Cuando es por el carbono secundario y forma la Y, empieza con I. Se llama isopropil. ¿Ya? Que es distinto. Si yo en la prueba les pregunto, ¿el isopropil tiene la misma estructura que el propil? No. No. Uno se une por el carbono primario y el otro por el carbono secundario. ¿Sí? Muy bien. Entonces, luego de ese isopropil, ¿con cuántos carbonos podríamos seguir? Por 4, por 5, pero nos vamos a detener en el cuerpo. Vamos a dibujar una estructura lineal para el carbono 4. ¿Quién me la dicta? Sin miedo, CH3, CH2, CH2, CH2 y un enlace distinto, ¿cierto? Este enlace de aquí es distinto a este enlace de acá solamente porque este es el que se está uniendo a la cadena. Pero si yo les digo el tipo de carbono, también es distinto, porque el carbono de aquí, ¿qué tipo de carbono es? Primario. Y todos los demás son secundarios. Entonces, cuando esto pasa, ¿cómo se llamará? ¿Cómo era de 4? ¿Cómo era de 4? Busquen, ¿cómo era de 4? But. Muy bien. But. Entonces, ¿cómo se llama? Butil. Muy bien. Butil. Pero resulta ya que hay una cadena que también de 5, también puede ser de 5. Pero ojo, si fuera de 5, ¿cómo se llamaría? Pen. ¿Y es ramificación? Pentil. ¿Y si fuera de 6? Ex. ¿Y si fuera de 7? ¿Se dan cuenta que ahí inmediatamente va a cambiar? Solo la terminación. ¿Por qué les muestro estos 5 primeros? Porque son los que uno menos asocia por el prefijo que tienen, ¿ya? Entonces, med, et, prop, but. Siempre es eso. Med, et, prop, but, ¿ya? Que no se les olvide. Yo sé que de repente las pruebas en los trabajos ustedes se van a apoyar de su cuaderno, van a mirar. Yo no tengo problema con eso. Pero en algún momento no van a estar con cuaderno, no van a estar con el computador, van a estar solo con su cabecita. Y ahí también quiero que se acuerden de lo que hemos aprendido en la clase, ¿ya? Entonces, una vez que conocemos estos carbonos, déjenme ver aquí. Vamos a dibujar otra estructura.
si este enlace se une por alguno de ellos? Lo mismo que arriba, ¿no? Lo mismo que el de arriba, pero ya no se va a llamar ISO. Aquí la UCAC se vuelve un poquito más quisquillosa, ¿ya? Y se va a llamar de otra forma. Entonces lo voy a dibujar acá. 4. Voy a dibujar la estructura. Miren lo que puede pasar. ¿Qué pasó ahí? Miren, aquí teníamos carbono primario, me dijeron ustedes, secundario, 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 secundario. Aquí, primario. ¿Y quién apareció aquí? Ahí un terciario y aquí un secundario. O sea, cambió la disposición. Este se llama isobutil, pero hay otro que no se llama isobutil que lo vamos a dibujar ahora. Isobutil. ¿Ya? Y hay otro que podría ser así. No, chiquillos, ahí, ojo, me equivoqué, cambio el nombre, cambio el nombre, cambio el nombre, cambio el nombre. Antes de... ¿Por qué se llamará terbutil? Porque hay un carbono que está terciario, ¿ya? Y el isobutil es exactamente ese que me dijeron, entonces ahora dibujamos la cadena así. CH3, CH, CH2, CH3. Cuando se une por el secundario, hablamos de un bajo desorden. De un isobutil. Todo eso, escríbanlo en su cuaderno, porque ahora vamos a aprender a nombrar cadenas con ramificaciones. ¿Ya? Así que cópienlo todo en el cuaderno. Díganme. ¿No ve cómo se llama? Muy bien, Pablo. Voy aquí. Voy monitoreando cómo vamos. Recuerden que esas tablitas le van a hacer. ¿Cómo van, Nico? Me gusta ese método de la foto, pero es muy mucho. Dígame. Arriba o abajo. Arriba del butil y abajo isobutil. Estamos con todos los butilos. Chiquillos, ¿cuáles son las ramificaciones que ustedes más van a encontrar? Metilos y etilos. ¿Por qué ese butilo está funcionando? ¿Por qué está funcionando? Ah, ya. Cristóbal me pregunta, ¿por qué aquí están juntitos? Chiquillos, aquí me comí un 3. Si yo no pongo el enlace, no significa que no exista, solamente que lo estoy resumiendo aún más. Pero para que quede claro, ahí tiene que haber un enlace. ¿Ya? Ustedes después cuando nombren cadenas, cuando escriban cadenas muy grandes, para como ocupar bien el espacio y porque ya van a estar un poco cansados, van a empezar a omitir los enlaces. ¿Ya? Pero la estructura sigue siendo la misma. Dígame, voy para allá. Muy bien, muy bien. Ya, ¿vamos bien, Pablo? Voy a borrar, ustedes tienen eso en la pizarra, porque si no, vamos a hacer la cadena ahí. ¿Cuál es la cadena que vamos a nombrar? Dígame, este que me había llamado de nombre. Aquí, chiquillos, voy a cambiar el color para que se fijen.
Dice ramificaciones. Sí. Ya vamos escribiendo porque las estructuras son más largas y no quiero que se pierdan cuando hagamos la actividad. ¿Ya? Dibujamos los carbonos, empezamos a unir. Aquí. Estamos en la actividad, ¿ya? Tienen que ir chequeando ustedes, como mis excelentes alumnos que son, que la profe no se equivoque en los números del hidrógeno. Recuerden que entre hidrógenos y enlaces, ¿cuántos suman? 4. Muy bien. Así que vayan chequeando. Si me equivoco. ¿Puede haber algún carbono fallado? No, aquí no. Aquí trabajamos siempre, no hay una quinta valencia. Dígame, chiquillas. Ya, dice, voy a leer la actividad para todos aquellos que no ven o que no entienden la letra. Dice, actividad, reconozca las siguientes ramificaciones reconozca las ramificaciones en la siguiente estructura orgánica. ¿Ya? ¿Dónde abajo de actividad? Ramificaciones o radicales, es decir, el bracito que va a salir de la cadena principal. Saber cuáles son, serán metilos, serán etilos, serán butilos. ¿Cuáles serán? Entonces, la primera idea que van a desarrollar, ¿ya? Es que para poder reconocer estas ramificaciones, ustedes van a tener que identificar una cadena principal. Identificar una cadena principal. Yo lo voy a ir escribiendo aquí al lado. Lo primero que vamos a hacer. Entonces, paso a paso. Paso a paso. 1. Identificar la cadena principal. ¿Cuál será la cadena principal, chiquillos? Siempre la que es lineal será principal. ¿Sí? ¿Habrá alguna excepción a la regla? Ya. En la mayoría de las estructuras, la cadena principal es la que está en la horizontal. ¿Ya? Pero resulta que a veces la profe va a quebrar las estructuras con el fin de ustedes hacerles una figura quizás un poco más compleja. Porque si yo hubiese puesto todos estos carbonos para acá, también hubiesen estado de manera principal, en la línea del horizonte. Entonces, cuando nosotros identificamos la cadena principal, que es nuestro primer paso para poder nombrar estas estructuras, no para decirles solamente que son hidrocarburos alifáticos, sino que ahora yo voy a decir cómo se llama este compuesto. ¿Ya? Por eso yo les estuve enseñando esas tablas. Entonces, identificamos la cadena principal de la siguiente forma. Como aquella que está en la horizontal, siempre y cuando sea la que contiene mayor cantidad de carbonos continuos. ¿Cuántos tendría esta? 5. Pero resulta que si yo les digo, chiquillos, si parto de aquí, sigo el mismo camino, fíjense. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
tengo una cadena más larga. Y si yo me voy por acá, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Me sigo quedando con la de 6, porque el 6 contiene mayor cantidad de carbonos continuos. A ver, voy por aquí. 1, 2, 3, 4. Desechada. 1, 2, 3, 4. Desechada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo dos cadenas con 6 carbonos. ¿Cuál es? La que tiene más hidrógeno. La recta. Pero la recta tiene 5. Ya la desechamos. La que tiene más hidrógeno. ¿Por aquí? ¿Para allá? ¿O por acá? ¿Para allá? Fíjense el ejercicio que vamos a hacer. Ah, no, es la misma cantidad de... Ah, es la misma cantidad, fíjense. Con amarillo voy a poner 1. ¿Quién se durmió? Ah, pero no está aquí. Don Patito se nos quedó dormido. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y fíjense ahora. Voy con el rojo. Si yo nombro esta, si yo escojo esta, ojo que no se me vaya la idea, si yo escojo esta, me queda... ¿Cómo se llamaba este que tiene 1? Metil. Y aquí, el que tiene 2, etil. ¿Por qué? Porque está aquí unido y aquí unido. Y si yo ahora, chiquillos, digo, lo voy a nombrar por el otro lado, fíjense, ya no voy a ocupar esta, sino que voy a ocupar... Ah, algo va a pasar. Miren, fíjense. ¿Qué me queda aquí? Un etil y un metil. Entonces, siempre, si ustedes identifican correctamente la cadena principal, las ramificaciones que se van a formar van a ser exactamente las mismas. Lo más importante, partimos viendo la horizontal. Contamos cuántos carbonos tiene. Luego de identificar esa cadena principal, así como me dijeron ustedes, profe, tiene 5, digo, quizás hay otros caminos que tengan más de 5. ¿Qué pasa si hay 2 que tienen 5? Está el principal, que está uno ladeado, ahí escogen el principal. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, ahora, la actividad es reconocer las ramificaciones. ¿Qué ramificaciones reconocen ahí? Un metil. Y este de aquí. Lo voy a encerrar solo así para que no piensen que es cadena principal. Un etil. ¿Y la cadena principal? ¿Cuántos carbonos tiene la cadena principal? Tiene 6 carbonos. ¿Y cómo se llamaban aquellas cadenas que tenían 6 carbonos? Hexatil. Es una ramificación, ¿ya? Hexano. Muy bien. ¿Por qué es hexano? No tiene ramificaciones. Es un hexano porque tiene 6 carbonos. Y solamente enlaces simples. Los enlaces simples, ¿cierto? Son alcanos, que los reconocemos por la terminación que más me da risa, que es A. ¿Ya, chiquillos? ¿A ti te da risa? No, si yo tanto que lo nombro, chiquillos, ya tanto que se han reído para mí ya. Sí, ¿cómo te vaya a reír? No hay. Ya, pero obviamente no me enojo si se ríen, si no es algo debido por usted. Entonces, paso a paso, identificar la cadena principal. La que contiene mayor o menor número de carbonos. Miren el apellido que le voy a poner a los carbonos. Ojo aquí. Continuos. Ustedes no pueden hacer esto. Equipo, no pueden hacer esto, decir, profe, silencio. No pueden hacer esto, decir, voy por aquí, vengo para acá, me voy por aquí, salto para acá y después
dejo esto afuera. Tienen que ser continuos, uno al ladito del otro. No me puedo separar para ir a otro carbono. Si no, ya no estoy escogiendo bien la primera cadena principal. ¿Ya? Voy a borrar lo que no es. Entonces, la IUPAC dice, una vez que usted ya escogió su cadena principal, que es la que contiene mayor cantidad de carbonos continuos, el paso 2 va a identificar qué tipo de enlaces hay en la cadena. ¿Por qué hablo de qué tipo de enlaces? Porque ahora nosotros estamos viendo alcanos, pero después vamos a ver alquenos y después vamos a ver alquinos. ¿Ya? Identificar el tipo de enlace. Tipo de enlace. Entonces aquí vamos a poner simple, doble o triple. Número 3. Reconocer las ramificaciones. Que es lo que ustedes recién hicieron. 4. Entonces, ¿qué hicimos? Identificamos la cadena más larga, vimos qué tipo de enlace tenía, reconocemos el tipo de ramificación y como número 4 vamos a determinar la cantidad de carbonos de la cadena principal. Determinar la cantidad de carbonos de la cadena principal. Cinco. Entonces, 1, identificar la cadena principal. 2, identificar el tipo de enlace. 3, reconocer las ramificaciones. 4, determinar la cantidad de carbonos de la cadena principal. 5, enumerar los carbonos de la cadena principal. Y 6, nombrar el compuesto. Quiero que me pongan atención aquí, si quieren después de tomar una foto en la pizarra, pero... ¿Y cómo sabemos qué tipo de enlaces son o siempre van a dar esa información? Siempre se va a ver la información aquí en el dibujo. En la estructura ustedes van a reconocer el tipo de enlace. ¿Por qué? Porque resulta que si ese no es 3, ese es un 2, ahí se forma un doble y ya no es alcano, sino que es alqueno. ¿Ya? Ya. Entonces, ojo, no se asusten si no lo entienden a la primera, vamos paso a paso, pero tengo que hacer esta evaluación diagnóstica de no están aquí. Chiquillos, si yo empiezo a enumerar, porque ya he hecho todos los pasos, me falta ahora enumerar los carbonos de la cadena principal. Yo podría ir desde aquí hacia allá, o podría ir desde allá hacia acá. ¿Cuál es la decisión que vamos a tomar? Que las ramificaciones tengan el número de carbono más chiquitito. Fíjense, carbono 1, carbono 2, carbono 3, tengo ramificaciones. Voy a ver el otro lado qué número de carbonos queda. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. ¿Cuál escojo? ¿De abajo hacia arriba o de este lado hacia abajo? De abajo hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿En qué carbono están las ramificaciones? En el 3. Entonces, para yo llegar al paso 6, tengo que nombrar el carbono donde está la ramificación. En el carbono 3, lo voy a escribir aquí. En el carbono 3, ¿qué hay? Metilquetil. Entonces ustedes van a decir, profe, pero es que hay dos, pues ¿cómo lo nombramos? Y aquí entra el factor alfabético. ¿Quién está primero? ¿La M
¿O la E? La E. La E. Entonces en el 3 tengo un etil. ¿Sí? ¿Qué más tengo en el 3? Vuelvo a repetir dónde está. En el 3, ahora ya puse el etil, tengo el metil. Voy a borrar aquí, chiquillos, solamente para que no se confundan. Metil. En el 3 tengo un metil. Pero resulta que estos amigos están unidos a una cadena principal. ¿Cómo se llamaba la cadena principal? Hexano. Entonces, una vez que yo nombro las ramificaciones indicando en cada carbono dónde está la ramificación, le pongo el apellido. Y el apellido es la cadena principal. ¡Ojo! Nombro la última ramificación y pegadita a la ramificación pongo el nombre de la cadena. Ahora esa estructura ya no es un hidrocarburo cualquiera. Esa estructura se llama 3-etil, 3-metil, hexano. ¿Ya? Y eso es lo que ustedes van a empezar a trabajar clase a clase, ¿ya? Para reconocer la nomenclatura. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Nos van a tener preguntas? Dígame, Jeremy. Respetamos las preguntas de los compañeros y salimos a recreo. Por ejemplo, si tengo dos bichites, si tengo dos bichites, ya, chiquillos. Nico, déjeme parar la grabación.